7 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Momento de conversar y seguir conversando con candidatos a diferentes cargos públicos. Hemos platicado ya con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados y alcaldías. Hoy sumamos un candidato más, de los cuales hemos conversado. Estamos hablando de Edmund Munet. Él está postulándose para el cargo de la presidencia por el Partido Humanista. Edmund, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ¿qué lo llevó a decir me voy a postular para la presidencia? La angustia y la preocupación por la situación que está viviendo el país. Yo creo que todo ciudadano responsable no se puede quedar de brazos cruzados ante la crisis grave que está pasando Guatemala. Yo estuve trabajando algunos años en Naciones Unidas y aunque ocupé varios cargos, la mayor parte del tiempo fue como subsecretario general encargado de las operaciones de paz. Esas son las operaciones que el Consejo de Seguridad envía a regiones o países del mundo que se han convertido en un peligro para la paz y la seguridad internacional. Son las misiones militares de cascos azules. Entonces mi trabajo esencialmente era administrar estados en crisis y estados fallidos. Y cuando veo el camino y el recorrido que siguieron esos países para convertirse en lo que son, veo que es exactamente el mismo camino de degradación que está sufriendo Guatemala. Entonces, ante esa experiencia, ante esa vivencia, pues como dije anteriormente, no se puede uno quedar de brazos cruzados y tiene que participar y tiene que hacer algo, lo que sea necesario para cambiar el rumbo que lleva el país. ¿Y cómo se cambia el rumbo que lleva el país? Pues desde la periferia es muy, muy difícil, desde un colectivo, desde un grupo de preocupación o de un club rotario, no se puede. Hay que ocupar los espacios y las instancias de decisión política a nivel de alcaldías, del Congreso de la República, que para mí es lo más importante, y por supuesto del Ejecutivo. Eso es lo que me motiva a mí cuando veo que Guatemala está en el último rango, en los últimos 6 países del mundo, con desnutrición crónica aguda. En Guatemala los niños están muriendo de hambre todos los días, la calidad de la educación, la falta de trabajo, la falta de instituciones. Vemos ahora cómo el narcotráfico, cosa que ya sabíamos y ahora se comprueba día a día, infiltrado en todas las instituciones del país. Eso es preocupante y tenemos que hacer algo. Y ustedes como Partido Humanista, ¿cómo garantizan de que el narcotráfico no ha alcanzado a su agrupación política? Hemos verificado, investigado, analizado, preguntado a cada uno de los cargos, a los candidatos a cargos de elección popular, síndicos, concejales, alcaldes, diputados, y puedo garantizarles pues de que no hay nadie involucrado en ese tipo de actividades. ¿Qué piensa usted acerca de lo que ha ocurrido con Mario Estrada en los últimos días y que hay que sumarle, porque no me voy a quedar con Mario Estrada, hay que sumarle que ayer se ha capturado a un candidato a una diputación por retaluleo del Partido Viva, también señalado de tener nexos con el narcotráfico? ¿Qué opina usted de lo que está ocurriendo en los últimos días? Es terrible, es trágico, es lamentable y es solamente un síntoma de lo que ya sabemos se está manifestando a nivel nacional. Hay narcoalcaldes en Guatemala, hay narcodiputados, hay narcomilitares, hay narcopolíticos, hay narcoempresarios. O sea, Guatemala está siendo presa de esa actividad. Hay que ver el informe de los Estados Unidos, por ejemplo, de los trackings, de los vuelos y de los envíos marítimos que hay de droga que vienen de Venezuela y de Colombia hacia Guatemala. Por año son cientos y cientos y cientos de embarques aéreos y marítimos. Entonces, Guatemala está siendo pues víctima pues de esa operación y el dinero que maneja la droga es extraordinariamente alto. Entonces están infiltrados en todas partes y eso por supuesto está destruyendo y corroyendo al país. ¿Quién con 2 dedos de frente va a invertir en un país donde impera la impunidad y la corrupción como impera en Guatemala? ¿Qué inversiones internacionales pueden venir a Guatemala para crear empleo y oportunidades? Muchas de estas corporaciones internacionales que se quieren beneficiar del mercado común centroamericano se van a instalar a República Dominicana, El Salvador, a Panamá, Costa Rica, hasta hace poco lo hacían en Nicaragua, pero al último país a donde piensan venir es a Guatemala. O sea que el tema de la corrupción vinculada al tema del narcotráfico, que hemos visto estas manifestaciones estos últimos días, son solamente lo visible, pero en profundidad hay algo mucho más complejo y que tenemos que enfrentar, tenemos que resolverlo, si no, no vamos a salir adelante como país. Ahora, si usted llegara a la presidencia, estamos platicando con Edmund Munet, candidato a la presidencia por el Partido Humanista. Si usted llegara a la presidencia, ¿cuáles serían sus acciones para combatir el narcotráfico en nuestro país y cómo llevar una relación con los Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, tomando en cuenta
que tiene una visión completamente diferente de cómo se debe tomar el problema hacia el Triángulo Norte. Eh, Creo que llevamos 52, 53 años en esta lucha contra el narcotráfico, en esta alianza con los Estados Unidos, pero hay que reconocer que los Estados Unidos sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo. Ahí está la gran demanda. Y en esta lucha de estos 50 y pico de años yo no he visto ningún resultado, nada efectivo. Entonces no podemos seguir con los mismos procedimientos si queremos obtener resultados distintos. Entonces mi pregunta siempre ha sido hacia los Estados Unidos: ¿por qué nunca capturan a un gran capo de la droga en Estados Unidos? Toda la droga que llega a la frontera entre Estados Unidos y México, que llega por barco, por submarinos, por avión, por mulas, de todo tipo de transporte, ¿quién lo recibe del otro lado de la frontera? ¿Quién lo embodega? ¿Quién lo distribuye? ¿Dónde están las redes financieras también que favorecen toda esa distribución de la droga en Estados Unidos? Ahí en Los Ángeles, en East LA, capturan a un pobre pusher. En Harlem, en Nueva York, también son a los poquiteros de distribuidores de marihuana y de cocaína. Pero los grandes, yo nunca he visto que en Estados Unidos eso se hayan apresado a alguien o condenado a alguien o acusado a alguien. Entonces es un diálogo que tenemos también que tener con los Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer lo necesario, lo fundamental para combatir el tráfico de drogas en Guatemala, de todo lo que se refiere al narcotráfico, pero también queremos de parte de los Estados Unidos una correspondencia también. Este es un trabajo que representa una demanda, una corresponsabilidad tanto de ellos como de nosotros. Vamos a habilitar ya nuestro WhatsApp 5858-1061 para que usted pueda hacer sus consultas al candidato a la presidencia Edmundo Müller del Partido Humanista, con quien estamos platicando esta mañana. Les repito, 5858-1061. Carlos Zacarías está al pendiente de atender estas cuestionantes. Doctor Juan Francisco Romero, primera consulta. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted fue presidente del Congreso en el 92, meses previos al Serranazo. ¿Hay alguna similitud, alguna diferencia? Yo fui presidente del Congreso durante 1992 y el Serranazo fue en el 93. Yo era embajador de Guatemala. ¿Y renunció a su puesto? Estados Unidos, y el día del Serranazo yo renunció a su puesto. Y en nombre de las fuerzas democráticas y constitucionales de Guatemala organicé esa resistencia internacional. Que incluso usted aparece en la famosa fotografía que vimos esos días después en el Palacio Nacional. Mi pregunta es, ¿qué tanta similitud hay con la condición y el descrédito que tiene la clase política? Hoy, por ejemplo, se habla de que Ucrania con el 73% de votos apoyó a Volodymyr Zelensky, un comediante que es el nuevo presidente, y se une, dice BBC, al caso de varios candidatos en el mundo. Parece que hay un descrédito, hay una desatención a la clase política. ¿Qué tantas similitudes podemos encontrar con ese descrédito del 92 y lo que estamos viendo ahora? Es bastante similar, sin embargo, ahora creo que es mucho más agudo. En aquel momento la participación política de muchos partidos, de muchos elementos, era diferente a la de ahora. Era un sentido de servicio público que se ha ido degradando y se ha ido perdiendo. Cuando yo era presidente del Congreso, eliminé las franquicias. Tal vez nadie se acuerda, pero en Guatemala existían las franquicias. Los diputados al Congreso y los oficiales del Ejército teníamos derecho a comprar vehículos sin pagar impuestos. Siempre me pareció eso una aberración. Yo nunca usé esa franquicia y al llegar a la presidencia del Congreso propuse a los oficiales del Ejército y a los diputados al Congreso eliminar esas franquicias, y al que algunos refunfuñaron y alegaron derechos adquiridos, al final todo el mundo aceptó que ese tipo de diferencias, de prebendas, de privilegios no eran convenientes, y en la ley del presupuesto del 93, que fue aprobada bajo mi presidencia en el 92, fue muy sencillo: artículo tal, se eliminan, se derogan los artículos tales, y quedaron eliminadas esas franquicias. Yo me pregunto, si yo fuera a este Congreso ahora a pedirles que les vamos a derogar algunas prebendas o privilegios, me sacan y me ahorcan en un poste enfrente del Congreso de la República en la 9ª Avenida. O sea, es la actitud también de los funcionarios públicos ha ido cambiando y se ha ido degradando. Entonces estamos en una situación peor que la que se vivió en aquellos años, en el 93, con el Serranazo. Cuando estábamos organizando el Partido Humanista, no fue fácil organizar un partido, las firmas, las adhesiones, el símbolo nuevo, la organización, asambleas municipales, departamentales,
pero la actitud principal, la respuesta que recibíamos de las personas cuando les hablábamos de un partido político o de elecciones, la reacción era: mire, a mí no me hable de política, porque estamos hasta aquí de los partidos políticos y de los políticos, y con razón. O sea que hay una actitud, un sentimiento antipolítico en general que se está convirtiendo peligrosamente en un sentimiento casi antisistema. Aquí ya no creemos en nada, hay un nihilismo, no creemos en ninguna institución. Examinamos cualquiera de las instituciones del Estado, públicas o de la sociedad civil, perdón, todas están muy afectadas por esa falta de credibilidad y de confianza que la ciudadanía tiene hacia estas instituciones. Por eso estamos pasando pues por un momento, como digo, de crisis, también de falta de confianza en nosotros mismos, que es para mí lo principal, lo que tenemos que recuperar en Guatemala, la confianza. En el 2015 entiendo que le hablaron diferentes agrupaciones políticas, o por lo menos una estuvo en el avispero diciéndole: véngase usted a participar de candidato a la presidencia. El partido Todos le habló, ¿no? Entiendo que inclusive viajaron a Nueva York a decirle: mire, le queremos ofrecer de que usted sea el candidato a la presidencia. ¿Qué evaluó en ese momento que usted dijo, no, ahorita en el 2015 no? ¿Y qué cambió de cara a este proceso electoral del 2019 que ahora usted dice, sí voy a la presidencia? En aquel momento, no solamente Todos, sino tal vez 2 o 3 otros partidos políticos también estuvieron en conversaciones conmigo, pero este tipo de negociaciones volvíamos a caer en las prácticas de la vieja política. Entonces yo sí, ofrecemos la candidatura a la presidencia, pero nosotros ponemos al vicepresidente bajo estas condiciones, nosotros queremos reelegirnos al Congreso de la República, o sea, una serie de circunstancias que no favorecían un cambio verdadero, necesario, indispensable, como los guatemaltecos estaban demandando desde principios del 2015 en la plaza y en la calle. Entonces yo no me sentía confortable con ese tipo de condiciones y entonces decliné esa participación en aquella época, y por eso fue que al volver a Guatemala hace 2 años decidimos organizar un partido político nuevo, que no tenga ningún compromiso ni ningún vínculo con ninguna de esas prácticas de la vieja política que ha estado imperando en Guatemala. Siempre se dice que los partidos tienen dueño, tienen propietario. En la UCN se decía que era Mario Estrada, en otras agrupaciones políticas se habla de otros liderazgos. ¿El Partido Humanista es suyo, es de Edmond Mulet, o cómo se valida de que así haya una democracia dentro del partido? Bueno, seguramente el Partido Humanista no es de Edmond Mulet, definitivamente, ni del secretario general, es de todos, es una organización totalmente democrática. Incluso las bases han nominado a veces a candidatos a alcaldes que yo hubiera preferido no tener, honestamente, ¿verdad? Porque tal vez no son las mejores personas para ganar una elección, son muy buenas personas, pero no van a ganar una elección. Dígame el nombre de uno que usted no le voy a decir en este momento, no. Es que ¿sabe qué pasa? Eso es transparencia. Usted se está refiriendo a personas que en este momento están corriendo por su agrupación política. Sí. ¿Quiénes de esas personas? Que las bases claro, eligieron, designaron porque ellos consideran que son las mejores personas para ganar esa elección. Respeta, y lo respeto, pero yo en algunos casos, o en 2 casos por lo menos, yo no comparto. Pero ¿Cuáles son esos 2 casos? ¿De quiénes no comparte usted de que estas personas sean parte de las son candidatos que han sido designados, oficializados por las bases, y yo respeto esa decisión y estoy haciendo campaña por ellos y apoyándolos y respaldándolos. Claro, pero ¿quiénes son? Pero le digo pues que yo no voy en este momento a criticar las decisiones de las bases. Lo que estoy diciendo es que el Partido Humanista es un partido democrático y se respetan las decisiones de las bases, sean las que sean. Claro. ¿Por qué no compartir los nombres? Eso es lo que quiero entender. Porque no voy a criticar la decisión de las bases. Ellos tomaron esa decisión, yo los apoyo, los respaldo y voy a ir a fondo hasta con ellos durante esta campaña electoral. Usted estuvo muy activo en el gobierno de Alfonso Portillo, ¿no? ¿Fue portavoz presidencial de Alfonso Portillo? Sí, no, jamás. ¿no? No. ¿Qué puesto? En el gobierno de Alfonso Portillo usted no jugó ningún puesto, ¿no? Yo fui embajador de Guatemala en los Estados Unidos y después fui embajador de Guatemala en la Unión Europea en Bruselas durante el gobierno de Alfonso Portillo y durante el gobierno de Óscar Berché. Alfonso Portillo. Yo en Guatemala no tenía ninguna función política en ese momento. En ese momento, cuando todo se le acerca,
¿Quién es la persona que dice vamos a ir a buscar a Edmond Mulet para proponerle esto? Era el secretario general de todos en ese momento, que era Roberto Alejos. Roberto Alejos. Sí. Y una de las razones por las cuales usted no quiso involucrarse con todos es por el financiamiento de esa agrupación política. ¿En algún momento usted analizó ese tema de Gustavo Alejos? No de Roberto, de Gustavo. Fue uno de los elementos de Sí. preocupación, además de esas propuestas de participación política o de imposición de nombres o de candidaturas, pues con las cuales no se sentía uno confortable. ¿Cuántos años usted vivió fuera de Guatemala? Estuve en Naciones Unidas durante 11 años y medio en diferentes cargos, y anteriormente pues estuve 5 años y medio en Bruselas como embajador ante la Unión Europea y 3 años como embajador de Guatemala en los Estados Unidos. ¿Cómo ha hecho para no desconectarse de Guatemala? Que el votante diga, Edmond Mulet conoce Bruselas, conoce Estados Unidos, pero ¿cómo sabemos si todavía conoce nuestra realidad? Aunque uno haya estado fuera, yo venía a Guatemala por lo menos 3 o 4 veces al año, estaba al tanto de la situación, y ahora al regresar, pues hace 2 años solo vine a verificar y a comprobar lo que todos sabemos, pues de que la situación está grave de gravedad. O sea, el contacto personal con la familia, con los amigos, con el terruño, siempre ha estado ahí presente, y ese amor por Guatemala y esa preocupación por Guatemala ha estado siempre presente. Ahora, en su momento usted ha mencionado, y creo que lo va a sostener en esta entrevista, que usted no cree en el Parlacén, que inclusive el Partido Humanista, no está postulando candidatos al Parlacén. Yo me hago muchas preguntas durante esta campaña electoral, y una de las preguntas que le hago a los ciudadanos es: ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano, el Parlacén? Y pero todos unánimemente, como los de Fuente Ovejuna, todos a una me responden: para nada, para absolutamente nada. Entonces yo propuse en el partido, en la Asamblea Nacional, que no postuláramos candidatos al Parlamento Centroamericano. Cuando uno examina los nombres de esos 22, Guatemala tiene 22 diputados en el Parlamento Centroamericano, y cuando uno examina la lista de quiénes son, pues uno ve que son los hijos, los papás, las mamás, las novias, de todos los diputados que están actualmente en el Congreso. Ganan casi 50,000 quetzales al mes cada uno, casi 600,000 quetzales al año, 22 diputados, y no hacen absolutamente nada. Entonces nosotros queremos reformar todas las instituciones de la integración centroamericana, y si alguien tiene la legitimidad y la credibilidad para denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, soy yo, porque yo firmé en nombre del Estado de Guatemala el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, porque por supuesto creemos en la integración política, económica, social de Centroamérica, pero no en lo que se ha convertido este Parlamento, que es en un antro de inmunidad y de impunidad, y de un grupo de becarios ahí pagados por todos los ciudadanos. Eso es inmoral y es incorrecto, y por eso somos el único partido político, el único que no presenta candidatos al Parlamento Centroamericano, y le estamos pidiendo a todos los ciudadanos que en esa papeleta, donde no va a aparecer la cruz blanca sobre fondo azul, que es el símbolo del Partido Humanista, en esa papeleta no vamos a estar nosotros, que votemos todos nulo. Y si alguno llega a ser electo, designado al Parlamento Centroamericano, yo como presidente de la República voy a denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, porque no sirve para absolutamente nada, y esos recursos, millones y millones y millones de quetzales, los vamos a usar ahí donde hace falta, donde es necesario, donde es prioritario para Guatemala. Para la siguiente pregunta te voy a poner en contexto a nuestra audiencia de dónde nace la pregunta, y es que el medio digital Nómada publica una entrevista en el año 2015 donde le hace la siguiente pregunta: se ha mencionado el nombre del expresidente Portillo en torno a un proceso de buscar la presidencia. ¿Cómo conciliar el llamado de limpiar la corrupción al país si un expresidente tan cuestionado estaría vinculado a este ejercicio político suyo? Esto es en 2015, esto no es ahorita. Y la respuesta suya en ese momento, que ellos transcriben, es la siguiente: hasta donde yo sé, Alfonso Portillo no se ha definido ni ha expresado ningún interés o simpatía por ninguno. No sé si cuando regrese a Guatemala el 25 de febrero decidirá participar o pedirle a sus seguidores que apoyen alguna opción. Como saben, recibí una invitación de Alfonso Portillo y lo fui a ver a la prisión de Denver, Colorado, y tuve una conversación con él de varias horas. Encontré una persona que reconoce que cometió errores, que se rodeó de las personas equivocadas, es una persona que está pagando sus errores y sus delitos y que ha reconocido ante los tribunales. Lo vi como una persona que quiere utilizar el capital político que lo respalda para hacer algo bueno por Guatemala. Hay que reconocer que todos los partidos y dirigentes lo han ido a buscar para que los avale, porque reconocen que el político, querrámoslo o no, más popular del país, y si la Constitución lo permitiera, ganaría en primera vuelta la presidencia. Eso es una realidad. 4 años después, ¿usted sigue pensando lo mismo que contestó en esta entrevista?
Bueno, que hemos tomado caminos distintos, pues yo he organizado un partido político que no tiene nada que ver con la vieja política ni con líderes políticos anteriores o del pasado. Yo creo que ya las etapas de muchos de ellos ya cumplieron sus funciones, ellos ya forman parte de la historia política de Guatemala. Yo no creo que tengan lugar para construir una nueva Guatemala o un futuro político en Guatemala. Alfonso Portillo, si usted llegara a segunda vuelta, ¿lo llamaría y le diría, Alfonso, apóyame? Yo no voy a llamar a nadie, ¿No? yo no voy a llamar a nadie. ¿No buscar alianzas en la segunda vuelta? Si alguien quiere venir a apoyar voluntariamente, pero si uno va a buscar a alguien es porque entonces uno va a ofrecer posiciones u oportunidades o negociar, como dicen. Entonces esa no es la práctica que queremos. Si hay grupos, sectores, individuos que quieren sumarse a este movimiento de rescate nacional, pues con mucho gusto los recibimos, pero sin condiciones, sin compromisos de ningún tipo. No cualquiera va a ver a alguien a la prisión. Yo siempre lo he dicho, creo que alguien tiene que ser muy cercano a esa otra persona para llegar en ese momento, no es un momento sencillo. Cuando usted fue a Denver, Colorado, ¿fue con un amigo? ¿Alfonso Portillo sigue siendo un amigo? Sí, Alfonso Portillo siempre me ha expresado, ha tenido expresiones de respeto hacia mi persona, entonces pues nunca he estado en mi casa, mis amigos son los que llegan a mi casa, pero sí he tenido, bueno, hace ya tal vez más de un año que no he tenido ningún contacto con él, ni telefónico ni personal, hace ya muchos meses, pero lo considero un amigo definitivamente. Y en su agrupación política, en el Partido Humanista, ¿hay personas que en algún momento fueron parte de esa vieja política que usted llama, o cómo han hecho para dejar fuera a esa vieja política del Partido Humanista, si es que lo han hecho? Bueno, nosotros, como dije, no estamos postulando a ningún candidato al Parlamento Centroamericano y tampoco estamos postulando a ningún diputado para su reelección de los 3 últimos congresos. Ningún diputado de esta legislatura actual, ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti, ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres. Entonces, estamos proponiendo una depuración completa del Congreso de la República, ningún diputado que funcionó durante estos 3 últimos congresos. Señor Munet, hay una sombra que lo persigue, así le llaman algunos medios, y yo quiero que lo platiquemos. El tema de las adopciones ilegales. ¿De dónde nace esto? Cuénteme su historia, porque al final viene usted, pero ¿de dónde nace esta historia de las adopciones ilegales? ¿Qué piensa usted cuando se hace una publicación? Que yo entiendo que usted inclusive publica una carta donde se muestra bastante molesto por la publicación que se ha hecho. Y hoy por hoy, ¿cree usted que ese es uno de los grandes problemas que enfrenta en esta campaña? El hecho de que hayan inclusive publicaciones en las redes sociales que recuerdan el hecho de que usted fue señalado en su momento, según esta investigación, en tema de una red de adopciones ilegales. Es un tema que la vieja política está utilizando en contra mía en esta campaña electoral. Por supuesto que no hubo ninguna adopción ilegal, todo fue hecho legalmente. Hay que recordar que eso ocurrió hace 40 años, yo recién graduado de abogado, estábamos viviendo los años del conflicto en Guatemala, una guerra interna de 36 años que nos dejó 80,000 viudas, 200,000 muertos, 300,000 huérfanos, una guerra terrible. Y entonces yo ayudé a algunos niños huérfanos a rescatarlos para que tuvieran una familia, para que pudieran tener un hogar, para que pudieran tener amor, para que tuvieran un futuro y una vida y que no se convirtieran en delincuentes o niños de la calle. Todo fue hecho legalmente, no cobré honorarios porque era un trabajo humanitario, voluntario. Y en aquella época yo era muy vociferante, si así se quiere decir, en contra del régimen, tal vez el peor gobierno que ha tenido la República de Guatemala en 200 años, el régimen de Romeo Lucas García, de Germán Chupina Barahona y de otros funcionarios militares que estaban realmente destruyendo a Guatemala. Entonces ellos crearon una acusación falsa diciendo que yo estaba involucrado en adopciones ilegales. Como dije, es una acusación falsa. No hubo juicio, no hubo proceso, esa acusación falsa fue rechazada por los tribunales, nunca se abrió a proceso y los niños pudieron pues continuar con los procesos de adopción y se pudieron reunir con sus padres adoptivos, o sea que no hubo pues nada, absolutamente nada ilegal. Todo fue perfectamente bajo las leyes de Guatemala. Yo sí lo único que lamento es que
no haya podido ayudar a más niños. Eso es lo único que lamento en aquel momento. Hubiera sido muy importante, creo que para muchos niños en Guatemala, seguir con ese proceso de ayuda, de rescate de la vida de estos niños, mientras unos asesinaban, secuestraban, torturaban, causaban viudas, yo trataba de ayudar a los niños huérfanos. O sea que a mí me queda esa satisfacción. Sin embargo, la vieja política ahora está tratando de utilizar eso como algo negativo. Cuando yo me pregunto si alguno de ellos alguna vez le ha salvado la vida a algún niño, pero yo tengo esa satisfacción personal de que sí lo hice y de que lo hice de manera legal. Carlos Zacarías, pregunta a través del WhatsApp. A través de nuestro sistema del 58-58-1061 nos cuestionan, con su experiencia como diplomático, ¿considera que organizaciones o entidades como la CICIG, entidades internacionales, son necesarias para combatir males como la corrupción y el narcotráfico? ¿Y cómo ve la relación y la discusión que se ha tenido en los últimos meses entre la OEA y el gobierno del presidente Jimmy Morales? La ayuda internacional para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico en Guatemala es necesaria. Esa ayuda, ese acompañamiento, esa asesoría, esa transmisión de capacidades al Ministerio Público y a otras entidades judiciales en Guatemala es muy, muy importante. Bajo mi gobierno vamos a convocar a la comunidad internacional para que podamos tener una comisión, no una comisión internacional, sino una comisión conjunta internacional y guatemalteca para enfrentar estos problemas que está sufriendo Guatemala. Hemos visto estos últimos días, de nuevo lo mencionábamos, estas expresiones, estas manifestaciones, hasta dónde ha llegado el narcotráfico en Guatemala, a los más altos niveles de la administración pública o política o administrativa de Guatemala, y eso está infiltrado en todas partes, además de la corrupción, además de la impunidad. Y cuando uno está enfermo, uno se puede tomar una aspirina en la casa, después si eso no funciona, uno va a ver al médico y le da una medicina más fuerte, y si uno sigue enfermo, pues uno tiene que hospitalizarse. Guatemala está en una situación grave que necesita una hospitalización y necesita del acompañamiento, el apoyo, el respaldo de la comunidad internacional para salir adelante. En el Ministerio Público, la CICIG, por ejemplo, estuvo apoyando mucho algunas fiscalías, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por ejemplo, pero hay muchas otras fiscalías que necesitan mucho apoyo en todo lo que es la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, que de nuevo, repito, es lo que ha corroído y destruido Guatemala. Ese acompañamiento es necesario. ¿Cómo garantizar que ese acompañamiento internacional o ese trabajo en conjunto no se termine politizando y que, por ejemplo, no dependa el trabajo de este apoyo internacional de una sola persona, sino se crea en la institución como tal? Tenemos que tener, hay lecciones aprendidas del funcionamiento de la CICIG en Guatemala, que en un nuevo marco, en un nuevo acuerdo, en una nueva referencia, tendremos que aprender de esas lecciones y pasar a otra etapa de mejoramiento de ese acompañamiento internacional. Y por eso digo, no se trata, en el futuro no debería tratarse de una comisión internacional exclusivamente, sino que nuestra propuesta es de una comisión conjunta que represente también esa capacidad, esa asesoría, ese acompañamiento internacional, esa expertise internacional, pero también una corresponsabilidad de Guatemala, que nosotros asumamos esas responsabilidades también. El presidente Jimmy Morales ayer en el SINAPRESE, en los resultados del SINAPRESE, hablaba de que ya se ha reunido con algunos candidatos a la presidencia. ¿Se ha reunido con usted el presidente Morales? No, nunca. Bueno, no desde que estoy en Guatemala. Cuando yo estaba en Nueva York y era secretario general adjunto de la ONU, y el presidente acababa de tomar posesión, sí, pues tuve el gusto de recibirlo allá un par de veces en mi oficina en Nueva York, pero desde que estoy de regreso en Guatemala, ninguna reunión, ningún vínculo, ninguna conversación con él de ningún tipo. ¿Qué piensa el presidente Morales? Usted se reunió con él en Nueva York en su momento cuando usted estaba en la ONU. ¿Cambió mucho el presidente durante su mandato? Pues yo creo que sigue siendo una persona bien intencionada desde un principio, pero que ha sido mal asesorada. Yo creo que las personas alrededor de él no han sido los mejores consejeros, y como él no tiene experiencia de la vida pública, ni de la administración pública, ni de la política en general, pues cayó en manos, creo yo, de grupos y de sectores equivocados. Entonces creo que
estas personas son las que lo han llevado por caminos erróneos. ¿Cómo haría usted para no caer por esos caminos erróneos y no caer en las manos de las personas equivocadas? Bueno, tenemos la experiencia, la capacidad, tenemos los años vividos y sabemos que las roscas que se forman alrededor de los presidentes es lo peor que puede suceder. Entonces eso sabemos cómo enfrentarlo, cómo no permitir que eso suceda. ¿Cómo rompería usted las roscas? ¿O quién es su círculo cercano? Si no es una rosca. No hay ¿cómo roscas, rompe? no hay roscas, no hay círculos cercanos. Por supuesto que asesores, el candidato a la vicepresidencia, el consejo político, candidatos a diputados, el secretario general, o sea, el grupo de profesionales, hay muchos grupos, pero lo importante es no depender de un solo grupo, ni de consultar con un solo grupo, sino de ampliar lo más posible. Y acá, alrededor del guacamolón del Palacio Nacional y de la Casa Presidencial, siempre se instala ese círculo invisible que es impenetrable. Los que están afuera no pueden salir y los que están adentro son prisioneros y no pueden salir de ahí tampoco. Entonces hay que reconocer y aceptar eso para romperlo desde un principio. Por eso nosotros yo voy a tener una presidencia de vinculación, de cercanía con la población. Un mes después de tomar la posesión de la presidencia de la República, el 14 de enero, por acuerdo gubernativo vamos a trasladar la capital de la República de Guatemala a Quetzaltenango y ahí vamos a estar instalados en Quetzaltenango y después nos vamos a ir al oriente y vamos a ir al norte y vamos a ir al sur, porque como que estuviéramos en campaña. ¿Por qué la actitud y la función de los que están en campaña no es la misma que cuando están gobernando? Esa proximidad, esa cercanía, estar en el contacto con lo que los guatemaltecos quieren y necesitan y solicitan y demandan es muy importante y eso tiene que seguir durante un gobierno también. ¿Y por cuánto tiempo usted aplicaría esta estrategia de, por ejemplo, instalar el poder ejecutivo en Quetzaltenango, por ejemplo? Bueno, ahí estaríamos durante 2-3 semanas, volvemos a la capital, de ahí nos vamos vamos a Cobán, después iremos a Chiquimula, después estaremos en Escuintla, o sea, esa presencia del Ejecutivo, ese contacto con la realidad nacional es importante. Lo que también es muy importante es no utilizar helicópteros, que el presidente de la República no se traslade en helicóptero, que lo haga por tierra, por carretera, porque es la única forma de conocer también cómo está la situación de los caminos, de las carreteras, cómo está la situación de la basura, de la porquería, del medio ambiente, de la depredación del medio ambiente que estamos sufriendo, cómo está la situación de las escuelas, porque uno llega en helicóptero a algún lugar, pues todo se ve muy bonito desde el aire, la cosa es estar en contacto ahí con la gente de abajo, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Quién seleccionó al vicepresidente? ¿Las bases del partido o sí tuvo usted la apertura de decir, esta es la persona que yo quiero como compañero de fórmula? El comité ejecutivo del partido y las bases me pidieron a mí que yo escogiera al candidato a la vicepresidencia, porque el candidato a la vicepresidencia es la mano derecha, pues conforma la presidencia de la República. La Constitución de la República es muy clara que la presidencia de la República está conformada por el presidente y el vicepresidente. Tiene que ser una persona de absoluta confianza del presidente, tiene que conocer del Estado, de gobierno, tiene que tener experiencia, también capacidad, o sea que forman al final una mancuerna que tiene que ser muy unida. Entonces esa decisión y esa responsabilidad fue mía. Doctor Juan Francisco Romeros, última serie de preguntas. Gracias. Usted hablaba de roscas y su experiencia legislativa nos dice que hay un Congreso que usualmente está en oposición al gobierno. ¿Cómo en 4 años impulsar esos cambios que usted propone, sabiendo que muy cerca del Guacamolón, en la 9ª Avenida, hay un grupo de personas que probablemente no están interesados en esos cambios? Guatemala lo que necesita es un ABC, un acuerdo básico de consenso, donde todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas económicas, las fuerzas populares, todos identifiquemos lo que es fundamental e importante para sacar a Guatemala de esta crisis, de esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo. Cuando yo fui electo presidente del Congreso de la República, aunque la Unión del Centro Nacional a la cual yo pertenecía, la buena, la original, pues la de Jorge Carpio, la Unión del Centro Nacional. La de ahorita. Usted fue secretario general de UCN. No fui. Fui secretario general de la UCN después del asesinato. Después del asesinato de Jorge Carpio, así fue. Pero teníamos una bancada minoritaria. Yo presenté un proyecto de trabajo legislativo a todas las demás bancadas y así fue como fui electo presidente del Congreso de la República en base a una agenda común para todos los partidos políticos, incluyendo al Ejecutivo, y al Judicial también, los otros organismos. O sea que cuando hay esa capacidad de diálogo, de voluntad de trabajar juntos, de identificar los problemas que son fundamentales para el país, se puede lograr ese diálogo.
Yo no tengo ninguna duda de que con cualquier Congreso que sea electo, con cualquier composición, con cualquier diversidad que haya a partir de enero del año entrante, producto de esta elección el 16 de junio, vamos a poder trabajar porque hay gente correcta, hay gente decente ahí que realmente quiere sacar adelante a Guatemala. ¿Con Carlos. quién haría alianza y con quién no haría alianza en segunda vuelta? Bueno, depende quiénes van a segunda vuelta también, o sea, y depende también con quienes hay algún tipo de afinidad. No haría alianza definitivamente con aquellos que vienen a pedir cuotas de poder, porque hay muchos, tengo entendido, que algunos candidatos es evidente que no tienen ninguna posibilidad de ganar y solo se presentan para ver si en una segunda vuelta pueden ganar algo o negociar algo para ellos y sus partidarios. Entonces esa no es la forma de proceder. Entonces si aquellos que llegan con nosotros para una segunda vuelta a negociar cuotas de poder, algunos podrán hacerlo, pero necesitamos la participación de la mejor gente posible, del mejor nivel, de la mejor calidad y con afán de servicio. Pero si es solo por negociar cuotas de poder para beneficio personal, que no cuenten con nosotros. ¿Habría alguien con quien sí haría alianza? Hay varios partidos con los cuales haríamos ¿Con alianza. quiénes? Bueno, yo creo que hay en el partido Creo, por ejemplo, hay diputados con los cuales se puede hacer algo. En el partido PAN podría haber algunos elementos ahí interesantes también. O sea, yo creo que se puede hacer alianzas con todos siempre en base a un acuerdo básico de consenso, un ABC, identificando esos problemas fundamentales y que no representen beneficios personales, sino que beneficios para el país. Con Suri Ríos, ¿haría alianza? Yo, como dije, haría alianzas con cualquier persona siempre y cuando sea en base a ese acuerdo básico de consenso, ese ABC necesario, en base a principios para sacar adelante a Guatemala. Carlos Zacarías, última pregunta por WhatsApp. Doctor, a través de redes sociales han empezado a criticar varias personas la línea del partido político. Estamos en una sociedad creyente, pero me gustaría que usted explicara la línea del partido humanista y la línea de pensamiento y la aplicación que se tendría en temas como Estado, educación y seguridad. Bueno, nosotros somos eminentemente republicanos y demócratas, somos todos los miembros del partido, es uno de nuestros principios, somos temerosos de Dios, creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la vida, en todos esos principios, tradiciones judeocristianas que son fundamentales en el carácter de los guatemaltecos. Creemos en la democracia representativa, creemos en la diversidad, en el respeto a las diferentes culturas, a los idiomas. Guatemala tiene unas culturas extraordinarias, pocos países del mundo tienen esa diversidad y esa multiculturalidad que tiene Guatemala, que tenemos que resaltar y que tenemos que enfatizar. O sea, creemos en la propiedad privada, creemos en el Estado de Derecho, creemos en la Constitución de la República. Para nosotros el respeto de la Constitución de la República, el Estado de Derecho, es absolutamente fundamental. O sea que, pero también tenemos un corazón, y creemos que en Guatemala, estamos convencidos que en Guatemala no se deben morir los niños de hambre. En Guatemala tenemos que mejorar la educación pública, en Guatemala tenemos que luchar contra la corrupción, en Guatemala tenemos que crear las condiciones para el trabajo, el desarrollo, el empleo, las oportunidades para los jóvenes, tenemos que crear las condiciones para que haya un proyecto de lo que llamamos nosotros un proyecto de autoconfianza nacional, que sepamos y que creamos todos que en Guatemala todos cabemos y que tenemos un futuro en nuestro país. Para finalizar, y con esta pregunta terminamos, señor Mulet, ¿ya han definido ustedes su equipo de trabajo? ¿Van a presentar a su gabinete antes de la elección de junio? No. Antes de la elección definitivamente no, porque Guatemala lo que necesita es ese acuerdo básico de consenso y vamos a identificar a las mejores gentes, a los mejores técnicos, a las mejores mentes para que ocupen los diferentes cargos. Entonces hay muchas personas que están colaborando con nosotros, pero que son funcionarios públicos internacionales, por ejemplo, que no podría yo comprometerlos en este momento. Hay otros que son miembros del sector privado que tampoco quieren ser identificados en este momento como miembros de un futuro gabinete, de un futuro gobierno. Sin embargo, tengo al mejor ministro de Cultura que podríamos pensar, que es el maestro Lester Godínez Orantes. Él definitivamente va a ser nuestro ministro de Cultura. Hay que ver también de que vamos a separar el Ministerio de Cultura de Deportes. Deportes se va a trasladar o al Ministerio de Educación o a otra institución, pero Guatemala
La cultura, como dije anteriormente, es tan importante, la vamos a resaltar, le vamos a dar el perfil, le vamos a dar la importancia que se merece, y el maestro Lester Godínez es la persona que tenemos identificada para encabezar ese proyecto. Pero ya tiene identificadas a las personas, aunque no se den los nombres, sí ya tiene identificadas a las personas que usted podría poner en diferentes cargos de su gabinete. En cada sector tengo 2 o 3 nombres ya previstos, pero no identificados. ¿Quién va a encabezar esos sectores? Todavía no. Señor Mulet, gracias por acompañarnos esta mañana. Es la primera de por lo menos 3 conversaciones que buscamos tener con los candidatos a la presidencia. En una siguiente oportunidad, como se lo he dicho a todos los candidatos, buscaremos platicar puntualmente del plan de gobierno como tal y la propuesta que ustedes hacen como Partido Comunista y de su binomio. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenos días. 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más en esta primera emisión de la Red Noticias.